Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que trataré de un anuncio dado a conocer por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha hecho uso de sus facultades ejecutivas una vez más para aplicar este juego de enroque que constantemente ha venido aplicando ya durante diversas ocasiones o en diversas ocasiones a lo largo de este año en su gabinete ministerial, porque muchos consideran que esta movida de piezas constante que lleva a cabo el presidente Nicolás Maduro no tiene un efecto positivo y revela la inestabilidad dentro del ejecutivo mismo, dentro del gabinete ministerial, para dar con quien pueda realmente aportar una solución a la crisis económica y coyuntural que vive Venezuela, porque fue noticia el 2 de agosto la destitución de un ministro que venía haciendo un trabajo diferente, un trabajo que daba esperanza, que mostraba esperanza, que no dio resultado positivo, o por lo menos visible a corto plazo, pero que denotaba esperanza. Sí, fue destituido el viceministro para el área económica, o el que era para ese entonces el viceministro del área económica, Miguel Pérez Abad. El mandatario venezolano Nicolás Maduro destituyó la noche del martes 2 de agosto al empresario chavista Miguel Pérez Abad del Ministerio de Industria y Comercio, designando en su lugar a Carlos Faría. Maduro anunció la designación en su programa televisivo semanal de todos los martes, En Contacto con Maduro, tras nombrar al militar Néstor Reverol, acusado formalmente por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, como ministro de Interior, Justicia y Paz. Faría ha sido viceministro de Industrias desde hace varios años, una gran experiencia tiene y con una visión clara, sumó el mandatario, pero sostuvo que el recién creado programa social Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro necesita gente como Faría. Necesitamos un integrador de procesos y gestión productiva. Asimismo explicó que a Pérez Abad le fue asignada una nueva misión, sí, así lo dijo Maduro, junto al jefe de bancada del chavismo en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez. Pero ¿cómo se interpreta esta destitución de Miguel Pérez Abad del gabinete de gobierno? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hizo? ¿O por qué es noticia el hecho de que un ministro haya sido destituido? Es noticia porque este ministro fue destituido, Miguel Pérez Abad. ¿Y por qué el nombre de Miguel Pérez Abad? Porque era considerado como un pragmático. Venía haciendo una labor que de alguna manera mostraba ciertos tintes de esperanzas con respecto a que sería ese factor conciliador que liberalizaría la política conservadora, estatal o estatizante y expropiadora del erróneo modelo venezolano. Sí, así es como se interpreta, por ello ha sido noticia. Esto se dio a conocer, entre el 2 y 3 de agosto y ha repercutido mucho a lo interno del gobierno, porque se habla de que, sí, de que tal vez el resto de los miembros del gabinete habían pedido la cabeza de Pérez Abad, por así decirlo. ¿Por qué? En una entrevista, Miguel Ángel Pérez Abad había, mejor dicho, propuesto o planteado la propuesta de devolver las empresas expropiadas. Maduro inicialmente había dicho lo siguiente: aquí el camino no es la privatización. Y un colega periodista, @SR venezolano en Twitter, Carlos Guerrero, me comentaba lo siguiente: cuidado, y mañana Del Pino pierde su cargo por sugerir devolver a algunas empresas expropiadas, haciendo referencia al presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino. Pero este colega periodista también me argumentaba y me daba información muy importante con respecto a, por ejemplo, el que era considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien decía que no devolverán ninguna empresa expropiada y que seguirán estatizando las que sean necesarias. También me informaba que crece la pugna en el régimen, en el gobierno venezolano. Del Pino y Pérez Abad apuestan por devolver empresas estatizadas. Cabello y Jagua se oponen. Entonces esa diatriba, contradicción, enfrentamiento entre los mismos factores del gabinete de gobierno. Por un lado, Eulogio Del Pino, presidente de PDVSA, y Pérez Abad, ministro de Economía hasta ese entonces.
quienes proponían devolver las empresas expropiadas y estatizadas, y por el otro lado Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional con clara influencia en el gobierno, y también uno de los máximos dirigentes del partido de gobierno, Elías Jauja, uno de los miembros de ese partido y también diputado oficialista en la Asamblea Nacional, se niegan a eso. Entonces, ante esa diatriba y entendiendo que estos ministros, más que todo Pérez Abad, proponían la devolución de empresas expropiadas, se habría especulado con la posibilidad de que miembros oficialistas opuestos y detractores de esta medida de devolver empresas expropiadas como Cabello y Jauja habrían pedido la cabeza de Miguel Ángel Pérez Abad. Pero, si bien la pugna dentro del gobierno puede estar creciendo, porque hay quienes proponen liberalizar las políticas y otros mantener el mismo modelo, y la diatriba está entre privatizar o expropiar, devolver lo expropiado o seguir expropiando. Pareciera que seguir expropiando es la política que cobra más fuerza por la radicalización en un modelo que no ha dado resultado, porque el Estado solo no puede, la empresa privada tampoco puede. El camino debe ser una alianza de capitales entre el sector privado y el sector público, cosa que no ha entendido el gobierno actual, que sigue apostando por el modelo de estatización y de expropiación para ejercer un poder coactivo del Estado sobre la empresa, entendiendo y asumiendo para sí que si controla la empresa puede controlar la economía, y que si controla la economía puede generar bienestar. Y no, la historia ha demostrado que un Estado que intervenga y controle en la economía absolutamente no genera bienestar, porque no puede haber capacidad logística ni eficiencia en un país donde el Estado interviene en todos los procesos productivos, porque simplemente no se puede todo al mismo tiempo, que simplemente no puede haber una sola mano para todo. Debe haber alianza, debe haber redes de distribución mixtas, debe haber diversificación de los procesos productivos y de los ciclos de producción, de las cadenas de producción, que alguien ponga el capital, que el otro incentive esa puesta de capital y viceversa, que haya diversificación e innovación en los procesos y no se aplique siempre la misma política del Estado para que se diversifique entonces la apuesta. De esta manera es que, o bajo este concepto, es que habría bienestar, pero eso no lo entiende el gobierno, quien me alega también a este colega periodista que, y cito, el régimen no permite disidencia en su círculo, la menor seña de insubordinación se les tacha de gusanos. Así de tajante este colega periodista @SR venezolano Carlos Guerrero en Twitter. Entonces, esa pugna interna genera fricción, y al generar fricción puede haber fragmentación dentro del poder ejecutivo, y eso es lo que ha llevado a que Nicolás Maduro destituyera a un ministro que propuso devolver las empresas expropiadas justo después de que diera esas declaraciones y designara entonces a otro que apuesta por el modelo de la expropiación y que sigue apegado a esa línea política, por supuesto, y a su vez designara dentro del Gabinete de Seguridad, que es el Ministerio de Interior y Justicia, a un hombre acusado por narcotráfico como lo es Néstor Reverol. Esto es otro tema. Pero me opinaba este colega periodista @SR venezolano Carlos Guerrero que la designación de Reverol, desde su humilde opinión, reconfirma que Nicolás Maduro lidera un narcoestado. Con respecto a este asunto, ¿es políticamente ético que un presidente designe en el ente de seguridad nacional a un imputado por narcotráfico? Es un tema interesante, pero lo de Pérez Abad ha cobrado tanta fuerza que, a sabiendas de que él había sugerido devolver empresas expropiadas, ante la pugna y la presión interna fue destituido. La fricción generó fragmentación y eso hizo que Pérez Abad, al desviarse discursivamente un poco de la línea política de estatización y proponer una alternativa, diciendo, un momento, ¿por qué seguir estatizando tanto? ¿Por qué no liberalizar un poco? ¿Por qué no apaciguar un poco? ¿No generar variantes? ¿Por qué no liberalizar? ¿Por qué no devolver empresas expropiadas para que la iniciativa privada pueda aportar una alianza de capitales? Al parecer eso no fue del agrado del presidente Nicolás Maduro, y eso se entiende como que Maduro no admite variantes al modelo. Analistas creen que con Pérez Abad, de alguna manera, se va el pragmatismo conciliador con los privados. Su gestión duró 7 meses. Abad era un pragmático, por lo menos en su gestión. Un pragmático. Le gustaba la praxis económica, conciliar con los privados.
Es decir, reconciliarse con la empresa privada para generar esa alianza de capitales, algo que así denomino y que puede generar bienestar perfectamente. Analistas definen a Pérez Abad como un pragmático que no era enemigo del sector privado, cosa contraria a los anteriores ministros, un inexperto Luis Salas, otros anteriores ministros que seguían apegados a la línea política de la estatización de sector público o nada, de nada del sector privado, de que la empresa privada era satanizada, de que era un ente especulador. Cuando Pérez Abad no lo entendió así, le dio cabida, quería conciliarse con la empresa privada hasta el punto de que incluso con esta política de los 15 motores para impulsar la economía que no han generado resultado alguno, al parecer siguen apagados los motores, Pérez Abad apostaba por atraer empresarios privados, sí, con cierta afinidad al gobierno, por lo menos así lo hacían mostrar, pero atraer empresarios privados para que la inversión pudiera originar y crear fuentes de empleo y puestos de trabajo, cosa que no dio resultado, pero Pérez Abad quería conciliar en ese proceso. Otro analista, como por ejemplo Manuel Malaver, analista venezolano, decía lo siguiente, o alegaba lo siguiente: era de los pocos, Pérez Abad, en el tren ministerial que había mostrado interés en animar la inversión. Se suponía como un mediador con los privados. Su nombramiento significó un aire de frescura y apertura dentro del gobierno. Eso era Pérez Abad y por ello ha sido noticia que él haya sido destituido, porque era un diferente de los mismos que ya seguían con la misma ideología, el mismo pensamiento, la misma política. Pérez Abad, sí, apostaba por el socialismo productivo, algo que al parecer no tiene sentido en la economía productiva porque la economía en sí tiene esencia capitalista por excelencia. Pero dejando ese debate de un lado, Pérez Abad entendía que había que atraer inversión, cosa a lo que se ponían otros ministros y a lo que se pone también Maduro, porque eso implica privatizar y no necesariamente atraer inversión tiene que ser o tiene que significar la imposición de una privatización. Y esa mediación de alguna manera generaba apertura, y si generaba apertura generaba proyección a un modelo y otra variante, pero eso no fue al parecer del agrado del gobierno y ese aire de frescura fue cortado. Por ello es noticia, esperemos que de alguna manera la nueva o el nuevo staff económico pueda atraer o apostar por una inversión que de alguna manera genere o atraiga ese capital que tan necesario es en el país, algo que venía haciendo Pérez Abad, que de hecho también propuso una unificación cambiaria. Entonces, es casualidad que después de que un ministro más liberal, más conciliador como Pérez Abad propusiera unificar la tasa de cambio y devolver las empresas expropiadas, fuera destituido casi inmediatamente después de que dio esas declaraciones, porque se desvió un poco discursivamente de la línea política de la estatización radical bajo un modelo erróneo que sigue pregonando el gobierno por la ideología de el fallecido expresidente Chávez. ¿Se entiende así de esa manera? ¿Es viable? ¿Es políticamente justo, políticamente ético y económicamente viable? Saquen sus conclusiones porque las cartas están sobre la mesa y es claro que este enroque ministerial genera inestabilidad dentro del mismo gabinete, no genera efectos positivos alguno y evidencia que hay inestabilidad y que hay de alguna manera falta de equilibrio, que no hay continuidad. Y si no hay continuidad, eso habla de que hay desorganización dentro del mismo gobierno sobre dar con la tecla o dar en el traste. Y como dicen coloquialmente en Venezuela, como decimos coloquialmente los venezolanos, pegar una con respecto a la administración económica y alguien que realmente tenga una capacidad académica, más académica que partidista, para imponer reformas económicas que se salgan de la ideología chavista, que deben salirse del proyecto chavista, si es que hay un proyecto chavista, para que la economía de Venezuela pueda surgir, pero al parecer eso requiere de una voluntad política que por ahora Nicolás Maduro no está dispuesto a conceder. Así están las cosas dentro del gobierno, muy adentro del gobierno en Venezuela.